Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de ERIS a través de Radio Magis al servicio de los demás. En esta oportunidad que estamos viviendo la Semana Ignaciana, estaremos compartiendo con dos personalidades que nos estarán conversando principalmente sobre la espiritualidad ignaciana, pero desde una visión de la educación, una visión política y desde la posición en que ellos van sirviendo a nuestra sociedad. Tendrá otro matiz, no habrá enfrentamientos, no habrá un debate, simplemente un conversar entre amigos en este hermoso programa. Damos la bienvenida a Luis Zamora, quien nos está recibiendo desde Cochabamba. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Gonzalo. Un gusto estar pues aquí en el programa ERIS para conversar un poquito de esto que es la espiritualidad ignaciana, que de un modo u otro ha ido guiando mi vida también y mi servicio, ¿no? En el tema del trabajo en los colegios y también como elemento de crecimiento personal en este tiempo de vida que tengo. Gracias, Luis. Gonzalo Ángeles, estamos conversando contigo. Cuéntanos, bienvenido. Primero, muchas gracias por este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo la educación ignaciana, la educación por parte de la Compañía de Jesús, nos enseña a ser entes de cambio, nos enseña a trabajar más duro y nos enseña a hacer para los demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Y para la gente que nos está viendo, hoy día no va a haber nada tibio. Ni siquiera. Todo caliente. Claro que sí. Para las personas que nos están siguiendo a través de las redes, seguro se están preguntando quiénes son los personajes que están ahora compartiendo el panel. Pues vamos a darles paso a ellos mismos para que se presenten y toda la relación que tienen con la espiritualidad ignaciana, para que ustedes también tengan un contexto, puedan verlos y conocerlos de una manera más personal. Iniciamos contigo, Lucho. Bueno, a ver, gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Luis Zamora. He sido jesuita hasta hace poco, en realidad, hasta enero de este año. He trabajado en colegios durante los últimos 5 años, más o menos, de los 10 que he estado en la Compañía de Jesús. Estudio filosofía en Francia, he estado en el noviciado aquí en Oruro. Después he trabajado ya desde el 2015, en realidad, en el Colegio Juan 23, con algunos espacios intersitiales, digamos, en el Bosque estoy en La Paz, un ratito, otro tanto en Sucre. Siempre alrededor de la enseñanza. Hasta el año pasado he estado de director en el Colegio Juan 23, también aquí en Cochabamba, y este año me mantengo en la enseñanza, estoy como profesor en el mismo colegio por ahora, y con la perspectiva esta, ¿no? De seguir sirviendo, seguir trabajando en este ámbito que para mí es tremendamente importante. Muchas gracias, Luchito, bienvenido. Gonzalo, hermano, tu presentación, que te conozca la gente a través de Radio Magis. Bueno, es un placer a las personas que nos están escuchando. Yo me llamo Gonzalo Enrique Ángeles Vaca y soy del Colegio San Ignacio, de la promo 2010, y toda mi vida escolar la pasé en el Colegio San Ignacio, donde me han formado con los valores con los que tratan de llevarnos al mundo a los ignacianos, con ese magis que realmente nos impulsa a trabajar y a dar lo mejor de nosotros. Soy coordinador nacional de la plataforma Reconcilia Bolivia, he sido candidato a diputado nacional a la anterior elección, me considero un activista por la democracia y en la actualidad estamos haciendo una campaña para fomentar a las denuncias hacia el pasado, para fomentar hacia las denuncias del presente hacia el futuro, para buscar una sociedad más para todos, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Perdón, sigue, Gonzalo. Soy emprendedor desde el 2009 hasta ahora y estamos con emprendimientos ya en 2 departamentos del país. Y bueno, eso es todo lo que tengo que contarles hoy día. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos dando inicio, así que no es todo. Bueno, compañeros, estamos justamente viviendo esta semana ignaciana en Radio Magis, dando este papel protagónico a todo lo que se relaciona con la espiritualidad ignaciana, con San Ignacio de Loyola,
con los jesuitas y con todas aquellas personas que trabajan dentro de estas obras. Pero sin embargo hay algo que marca todo el caminar de las personas que están relacionadas con con la orden y con las obras, y es la espiritualidad ignaciana. Esta espiritualidad que para muchos es muy complicado comprender, pero sin embargo es mucho más fácil vivirlo, porque es algo que tienes que sentirlo desde dentro. Para ustedes, Luis, Gonzalo, ¿cuáles serían los pros y las contras de esta espiritualidad ignaciana? Yo voy a dejar que Gonzalo comience por esta vez. Gonzalito. Claro que sí. Bueno, de entrada la espiritualidad ignaciana como pros tiene que la relación espiritual, la relación que tienes con Dios, la relación con la que te forman, no es una relación tan dura. Realmente te enseñan que Dios es tu amigo, que Dios está ahí para ti y cómo le puedes servir. No es algo, te enseñan a buscarlo, te enseñan a encontrarlo, no te obligan a seguirlo. Es por eso que también yo creo que muchas más personas que salen de colegios como el mío se quedan dentro del catolicismo, cosa que en otros colegios donde la relación con Dios es de obligación, entonces eso no termina pasando, ¿no? Se terminan yendo para otros sectores, otros estilos de vida. Un contra de la espiritualidad ignaciana, mira, no le he encontrado uno hasta ahora. Tratar de vivir bajo las enseñanzas que nos tienen y el camino espiritual que nos dan, realmente es muy, muy bonito, porque la relación con Dios es distinta, es otra, y no sé si mejor, pero por lo menos está funcionando. Querido Lucho. Bueno, a ver, ¿qué pros y contras tiene la espiritualidad ignaciana? Yo quiero rescatar un poquito lo que decía Gonzalo, el tema de la relación con Dios. Yo creo que es importante, ¿no? Toda espiritualidad tiene este elemento fundamental, que es sentar las bases para generar una relación con Dios que permita una comunicación, como diría Ignacio en los textos, del creador con su criatura, ¿no? Es decir, que permita que Dios se comunique con aquel que lo busca, y al mismo tiempo yo creo que el gran aporte de la espiritualidad ignaciana es que nos ayuda a darnos cuenta que Dios no solamente se comunica con nosotros, por un lado se comunica con otros, pero sobre todo actúa en nosotros y en los otros, ¿no? Y de ahí nace esta relación tan fuerte, digamos, en la espiritualidad ignaciana, de lo que es la acción y la contemplación. Es decir, uno ora, pero no por estar orando va a dejar de hacer las cosas, ¿no? Y no por estar, pensando en Dios, va a alejarse de la sociedad o alejarse del núcleo donde quiere vivir y donde quiere justamente crecer, ¿no? Y de ahí también el compromiso con los demás, esto que se ha traducido en tantos eslogans y tantas frases fuertes que nos han marcado, digamos, sobre todo en muchos colegios de la compañía, como es esto del el ser para los demás, el en todo amar y servir, cosas que de un modo u otro van resumiendo esta relación de decir, yo con Dios, sí, siempre, pero al mismo tiempo yo con mis hermanos, ¿no? Y yo no puedo crecer si no estoy ayudando a los demás, si no estoy viviendo para ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que ese es el principal pro de la espiritualidad ignaciana. Ahora, yo no puedo decir que hayan contras. Lo que sí puedo decir es que lo que hay son peligros, ¿no? Y es que un gran peligro de la espiritualidad ignaciana es que al centrarse tanto en la experiencia individual primero, para salir hacia el resto después, corremos el riesgo de quedarnos en la experiencia individual, ¿no?
Y yo creo que uno de los peligros más grandes de la espiritualidad es truncar el proceso y alejarnos tal vez del acompañamiento que es tan importante en la espiritualidad ignaciana, y truncarlo y decir, bueno, yo ya me comunico con Dios, ya me lleno aquí, me siento consoladísimo en mi oración, y ya está, y no necesito de los demás, no necesito de la iglesia, no necesito de nada más, ¿no? Y yo creo que ese es el gran peligro. El gran peligro es olvidarse que somos criaturas individuales, sí, pero creadas en un mundo, comunidad, que necesita de nuestra acción, ¿no? Entonces, ese es el peligro, creo, ¿no? Hemos visto, y me van corrigiendo ustedes, de que a lo largo de la espiritualidad, el núcleo central es Dios, ¿no? Pero muchas personas han escuchado en estos programas que hemos tenido a lo largo de estos días y han dicho, la espiritualidad es espectacular, pero ¿es posible concebir la espiritualidad ignaciana sin un Dios específico? Es decir, sin el Dios católico. No se peleen, no se peleen. Sí, Gonzalo, Dale, Gonzalo, esto es una charla. adelante. ya, yo creo que más allá de un Dios, algo muy importante de la espiritualidad y del trabajo ignaciano en los valores, es que hay mucho servicio. Ya, como decía Luis Espinal, ¿no? O sea, si no, como las velas, si no arde, no está sirviendo. En este caso, más allá de que muchos no compartan la idea de Dios como tal, yo creo que el trabajo en relación al servicio, en relación al ver por los demás, no solo seres humanos, sino por los demás seres vivos, también es esencial. Y respondiendo ya más claro a tu pregunta, puede no estar dentro de la idea de un único Dios, como muchas personas que dejan el catolicismo están, pero el servicio está ahí, y la vocación de servicio y el ser para los demás que te inculcan desde primero básico es algo con lo que vas a vivir toda tu vida, y es algo con lo que vas a estar siempre. Gracias. Está bien. Yo creo que hay dos temas, ¿no? Es decir, por un lado está esto que toca Gonzalo bien, es el tema del servicio. Yo creo que hay documentos eclesiales o eclesiásticos que hablan sobre todo también de cómo buscar el bien en la vida es también buscar a Dios, ¿no? Independientemente de la religión en la que nos encontremos, sino que es la buena voluntad la que nos permite ir hallando a Dios, independientemente seamos católicos, budistas, yo qué sé, taoístas, ¿no? Ahora, la espiritualidad ignaciana, yo creo que nace en un contexto en el que lo importante es, como decía bien Gonzalo hace un momento en la primera intervención, la relación, ¿no? Y el tema de la relación nos hace plantearnos esta pregunta que haces, Adolfo, de decir, ¿es posible una relación con algo que no sea un Dios? ¿Es posible una relación con una energía? ¿Es posible una relación con algo que no sea sentiente? ¿Es realmente posible? ¿No? Es una pregunta que está ahí y que al mismo tiempo podemos decir, ya desde la experiencia propia, a mí me costaría mucho relacionarme con un ser totalmente etéreo que no entiendo hasta qué punto puedo darle características, ¿no? Dentro de todo, si bien San Anselmo decía que Dios es aquello más grande que aquello que podría ser pensado, entonces, más allá de eso, yo tengo una experiencia personal de Dios.
Y mi experiencia personal de Dios hace que yo tenga una imagen personal de Dios. Y es desde esa imagen personal de Dios con la que yo voy a empezar mi relación. Y es a partir de eso que voy a ir reconociendo otras características que tal vez no estaban en mi experiencia, no estaban dentro de lo que yo entendía que era Dios, pero que me abren a un panorama donde justamente el servicio, el trabajo, es una respuesta al amor. Yo creo que hay un elemento fuerte en la religión católica y en el cristianismo en general, de que un acto por los demás, un acto bueno por los demás está muy bien. Y la buena voluntad está genial. El siguiente paso es el amor. Mi maestro de novicios decía, no podemos amar a todos. Eso es verdad, no podemos amar personalmente a todos. Pero tenemos el deber cristiano, el mandamiento cristiano, de amar a nuestro prójimo como si fuese uno mismo. Y es desde ese amor que uno tiene que actuar. O al revés, uno puede llegar a ese amor por el actuar, por el acto, ¿no? Es decir, a medida que voy sirviendo, me voy dando cuenta del valor de los otros. Y eso me permite relacionarme con un Dios que es necesariamente alguien, ¿no? Y por eso yo creo que una espiritualidad sin Dios es posible, pero no es esta espiritualidad. No, no es la espiritualidad ignaciana. Muchas gracias, Luchito. Estamos compartiendo en esta tarde con Luis Zamora y Gonzalo Angles en este programa, ERIS. Justamente para ustedes a través de las ondas de Radio Magis, viviendo esta semana ignaciana. Vámonos a una pausa. Al retornar seguiremos conversando esta hermosa tarde con ERIS y nuestros compañeros Luis y Gonzalo. Volvemos. Retornamos con su programa ERIS a través de las ondas de Radio Magis, compartiendo la espiritualidad ignaciana con Luis Zamora y Gonzalo Angles. Ahora, hemos escuchado todo ese pensamiento y obviamente la experiencia que tenemos de la espiritualidad ignaciana. Y hay muchas personas que la siguen a nivel mundial. ¿Cuál sería la utilidad de tener y de seguir esta espiritualidad ignaciana desde el contexto, desde la realidad en la cual nosotros nos desarrollamos? Tú, Luis, que estás ahí en educación, Gonzalo, que has salido de un colegio jesuita y que se ha movido entre los medios políticos y toda esta situación. ¿Cuál sería la utilidad de esta espiritualidad para con el mundo actual? Bueno, esta vez voy yo. Dos.
No, el tema de ¿cuál es la utilidad de la espiritualidad ignaciana? Yo creo que como todo en esta vida es un instrumento más, ¿no? Es un instrumento más. ¿Por qué es útil a la sociedad? Yo creo que hay tantas respuestas como gente que intenta practicarla. Es decir, toda herramienta es útil en la medida en que sea usada y bien usada. La espiritualidad es eso, es una herramienta. La espiritualidad ignaciana es una herramienta más que nos permite ver más allá de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos más grandes que tiene la espiritualidad ignaciana es el ayudar a despertar interiormente hacia un verdadero servicio, hacia un verdadero trabajo por crecer como comunidad, al tiempo que nos permite también ir creciendo como personas, ¿no? Y hacernos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades. Yo creo que un punto tremendo de la espiritualidad ignaciana es que nos ayuda a vernos como realmente somos, ¿no? Es en la medida en que nos reconocemos frágiles, somos capaces de relacionarnos con aquello que es más grande. En la medida en que nos reconocemos pobres, somos capaces de relacionarnos con aquel que tiene todas las riquezas, ¿no? Y tanto humanamente como religiosamente, si se quiere decir. Entonces, para mí eso, la espiritualidad ignaciana es importante en la medida en que nos ayuda a abrirnos al mundo con una mirada de servicio, sobre todo eso, ¿no? Con una mirada de servicio. Y ya, o sea, yo resumiría eso ahí. Gonzalo. Mira, me quedo con algo que dijo Luis, y es que hay tantas respuestas como gente, ¿no? Pero sí hay algo que quiero decir, y tal vez es una experiencia personal que tengo a bien de compartir. Vivimos en un mundo muy complicado. Realmente, gran parte de las cosas que he visto en este tiempo no me han gustado, tanto en lo político como en lo empresarial, y mucho más en lo político. Es un mundo que te decepciona, es un mundo que carece de valores, es un mundo, voy a redundar, pero es un mundo muy, muy bajo en muchas ocasiones. Pero cómo ayuda la espiritualidad ignaciana? ¿Cómo he visto que muchos ignacianos han podido con esto? Vocación de servicio y trabajo duro. Sabemos que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Pero tengo que hacer lo mío y tengo que trabajar. Nos da la empatía y el poder de ponernos en los zapatos de los demás para poder entender muchas cosas y entender la realidad de las personas en la formación, entender los valores, el respeto, la honestidad. Es muy importante en un mundo con las características con las que estamos viviendo ahora. Para resumir, en 3 puntos, cómo la espiritualidad ignaciana te ayuda: relación con Dios, servicio para con los demás y el poder de ser empático. Hay muchas coincidencias entre lo que ustedes expresan, dependiendo de la situación en la que se encuentran actualmente, pero ambos han salido de colegios jesuitas, ¿no? Ahora, yo no, pero aquí va la pregunta, porque obviamente somos personas que hemos estado moviéndonos en el medio, especialmente Gonzalo, que ha estado también en la política, Luis, que está en la educación. ¿Cuál sería la necesidad, lo que le falta a la educación nacional desde esa perspectiva espiritual
para que pueda mejorar. Hemos visto que ahora ha cambiado totalmente la educación, se ha vuelto más digital, más a través de los classrooms. Ya no, creo que dentro de un buen rato no volvamos a esas clases presenciales, pero desde su experiencia, ¿cuál sería quizás la respuesta para que esta educación pueda tener resultados y no simplemente sea una máquina de sacar bachilleres y sacar profesionales? Pueden criticar, no se preocupen. A ver, yo creo que lo primero que te diría es el tercer elemento que rescata Gonzalo de la espiritualidad ignaciana en el punto anterior. Es el tema de la empatía. Yo creo que a la educación, tal vez no solo en Bolivia, sino en general, le hace falta empatía. El trabajo educativo requiere de otra forma de empatía con el estudiante y con el profesor, ¿no? Yo creo que nuestras administraciones educativas se han convertido en máquinas de sacar bachilleres, por un lado, y por el otro también de sacar profesores con la misma formación que los bachilleres, es decir, con una formación de usina, ¿no? De fábrica. Preformateamos a los profesores, de modo que los profesores tengan esta necesidad de preformatear a sus estudiantes. A mí siempre me ha llamado la atención esta necesidad de hacer pagar al estudiante por el sufrimiento del profesor. Que yo juro que pensaba que era una cuestión de algunos, y en la medida en que uno se va moviendo en este medio se da cuenta que es más grande de lo que uno piensa, ¿no? Y realmente a mí me llama la atención y me voy dando cuenta de la fragilidad humana que se mueve en la educación. Somos tan poco empáticos en la formación que no nos damos cuenta de las necesidades afectivas, emocionales de los profesores, primero. Y evidentemente, al no darnos cuenta de ello, ellos son incapaces de darse cuenta y acompañar a las necesidades afectivas y emocionales de sus estudiantes. Entonces, yo creo que un primer elemento necesario en la educación boliviana para mejorar es jugar con la empatía, ¿no? O sea, entrar en el juego de la empatía. Y por otro lado, yo creo que si algo nos impulsa a la espiritualidad ignaciana es al nombre de la radio, ¿no? Es decir, al Magis, o Magis, dependiendo del latín que usemos. Pero el tema es, nuestra educación se va convirtiendo cada vez más en una educación mediocre, no solamente por las pocas herramientas que tenemos, porque evidentemente yo vengo de un medio fiscal, ¿no? Es decir, mi trabajo como educador es en el medio fiscal. Estoy en un colegio de convenio. Y a mí sí me llama la atención el poco acceso a herramientas que tienen los profesores, ¿no? Y que se está reflejando ahora en la situación actual, donde cada vez vemos más que los colegios fiscales tienen más dificultades para acceder, por un lado, a conexiones para los estudiantes y por otro, a herramientas para profesores, porque la formación para profesores en los distritos es, yo les enseño a usar el Classroom, les enseño a usar Zoom y ya hagan lo que puedan con eso. Eso no es educar para dar clases a distancia o virtuales, ¿no? Es decir, hay elementos pedagógicos que tienen que usarse para ese nivel. Y eso es porque nos hace falta esto, ¿no? Es decir, nos hace falta buscar más, ir más allá de donde puedo, de donde me dicen que tengo que ir, buscar mejorar mi situación y la situación de aquellos que están a mi cargo. Es un impulso personal el que hace falta también, sí. Pero yo creo que estructuralmente estamos entrando en un sistema en el que
aquel que busca más, aquel que quiere ir más allá, termina siendo castigado, ¿no? Es decir, la educación antigua era un poquito así. Es decir, el estudiante que quería ir más allá, que quería adelantarse un poco, siempre resultaba siendo castigado porque era como que está saliendo del formato que yo como profesor tengo. Y hemos trasladado ese formato a las instituciones superiores, a las instancias superiores, y ya no tratamos así a los estudiantes, pero a los profesores los tratan así. Y ese es un problema serio. Para mí es un problema muy, muy complejo, en el que la espiritualidad ignaciana yo creo que tiene mucho, mucho que aportar, ¿no? El paradigma pedagógico ignaciano es un paradigma riquísimo para poder mejorar, por un lado, la administración y por otro, el modelo de enseñanza que existe en los colegios, ¿no? Es decir, partir del contexto, entrar a la experiencia, analizar la experiencia, revisar los datos, volver a comenzar este ciclo de experiencia educativa que se puede usar en aula, que también se puede usar en la administración. Es un ciclo riquísimo que no terminamos de explotar, ¿no? En las instituciones de la Compañía de Jesús no se termina de explotar y evidentemente hacia afuera todavía falta mucho para poder mostrar esa riqueza, ¿no? Pero por ahí iría esta cuestión. Ahí va. Gonzalito. Gonzalo. Ha sido un placer absoluto escucharlo a Luis. Sí, así como profesor. Realmente es una autoridad en el tema y creo que hablar de educación viniendo de un educador es fenomenal porque puedes ver cosas que no ves así nomás, ¿no? Es muy fácil y creo que a lo largo de este tiempo, entrevistando candidatos, has debido escuchar muy buenas ideas bien, ideas mediocres y también sandeces, ¿no? Pero ahora escuchando y viendo, yo creo que otra cosa es con guitarra, ¿no? Creo firmemente que la educación en nuestro país tiene que ser un trabajo muy importante con los padres de familia. La educación tiene que ser integral. Entonces, el momento en el que no intervienen los padres, que los mandan a los hijos a las escuelas para deshacerse de ellos, estamos cometiendo un primer error. Los padres tienen que estar involucrados porque no es la labor del profesor darle la educación al niño que tiene que recibir en la casa. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacerles ver a los padres de familia. Es un colegio, no es una guardería. Y bueno, el trabajo conjunto con los padres de familia es muy importante. El segundo punto es la visión de futuro que se tiene que tener para hacer políticas reales de educación. No podemos cambiar de modelos educativos cada 10 años y como ha mencionado Luis, no podemos seguir con un sistema de profesores que están al nivel del bachiller. No vamos a conseguir nada con eso. Y si seguimos con visiones de futuro que no van, con educación sin visión de futuro, no vamos a poder pensar en una educación superior con investigación, no vamos a poder pensar en una educación realmente que pueda influir en la vida de las personas y no solo hacer los mejores profesionales o mejores técnicos, sino hacer los mejores ciudadanos, que a la larga es lo más importante. Entonces, y bueno, el tercer punto con el que quiero terminar es el tema de la educación con valores. En las instituciones podemos ver que se trata de trabajar con la solidaridad, se trata de trabajar con muchos valores como el respeto. A mí me ha tocado y en alguna oportunidad he ido a apoyar a la policía con las clases de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y esas son cosas que se tienen que trabajar con los valores desde la casa, formando a los padres, formando a las madres para que denuncien, formando a los niños para que denuncien al padre, porque no le estás haciendo un favor o sea, el hijo no le está haciendo un favor a su papá al no denunciarlo, está poniendo en peligro a su madre.
Entonces tenemos que comenzar a trabajar en la educación con valores, a trabajar en la educación con los padres y a trabajar en un modelo educativo real con una visión a futuro ya sin parches, que llegando a este momento histórico, con tantos nuevos retos como los que se están viviendo, no tengamos docentes no tengamos profesores que tengan que estar preocupados por cómo controlar a los chicos, sino que ya existan las herramientas pedagógicas necesarias para que se pueda dar una buena educación. Lastimosamente es algo que sale de la mano de los profesores, que sale de la mano de las autoridades, pero es algo con lo que tenemos que aprender a trabajar y a trabajar en el tiempo de la manera más eficiente. Muchas gracias. Gonzalo, desde su experiencia, miren, me hacen ver que falta mucho, en todos los ámbitos de nuestro país falta mucho. Pero ¿cuál sería su sugerencia de ustedes para iniciar este cambio en la educación boliviana? Un elemento así palpable a corto o mediano plazo para poder iniciar ya con esta transformación real y total dentro de la educación boliviana. Me toca. Sí. Así. Gracias. A ver. Mira, aunque me he ganado algunas peleas por decir esto, pero yo creo que profundizar en lo que plantean varios puntos de la ley de Lizardo Pérez, Avelino Cignani, permite justamente, o permitiría justamente esto que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, el entrar en el trabajo educativo con los padres a un nivel de valores y a un nivel de relación con la educación. Para mí el tema es ese, es decir, hemos tenido muchas leyes educativas en los últimos 30 años, son 2 reformas educativas grandes, ¿no? Y ninguna de las 2 ha sido bien llevada, ¿no? Ninguna de las 2 ha sido, digamos, apisonada desde la base, sino que siempre ha querido trabajarse desde arriba. Y una reforma no puede hacerse, no puede trabajarse de manera vertical si existe una base que permita ese crecimiento, ¿no? Es decir, para mí hay muchos elementos que quedan en conceptos muy bonitos, por cierto, y con ideas tremendamente innovadoras a nivel pedagógico, pero que al no poder formarse maestros con esos elementos pedagógicos, quedan en nada, ¿no? Quedan en nada. Y para mí el tema es ese, el primer tema es ese. Entonces, yo creo que lo que toca hacer para mejorar la educación en Bolivia es partir de donde estamos, sin romper el proceso, porque ya hay un proceso, para bien o para mal, ya hay un proceso. Entonces, partir de donde estamos y mejorar ese proceso, ¿no? Es decir, hacer un análisis de qué se ha logrado, qué ha faltado y qué es lo que cambiaríamos posiblemente en el paradigma que se ha querido implementar para poder trabajar desde ahí. Porque en la medida en que vamos cambiando las cosas de golpe, es imposible generar un proceso duradero y que dé frutos a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí valdría la pena agarrar, sentarse, analizar bien las cosas, los procesos y decir, bueno, hay que reforzar el tema de valores, hay que reforzar el tema de acompañamiento a profesores y hay que reforzar el tema de nombramiento, por ejemplo, de autoridades educativas a nivel medio y la relación con los papás. Entonces, 5 líneas de trabajo en los próximos 5 años, se arma un plan quinquenal, se evalúa y se sigue trabajando. No sé, yo creo que el tema es cómo generar procesos, más que cómo aumentar cosas. Por ahí iría más o menos mi idea de aporte ahora, ¿no? Para iniciar, no, claro que sí, porque esto, lo que les dije, no es un inicio,
No quisiera reformarlo de una, ¿no? Pero es un inicio. Gonzalo. Me quedo con lo que ha dicho Luis. Hemos vivido ya 2 procesos en los últimos 30 años. Y realmente no podemos cortar uno y poner otro. Porque lastimosamente no es así la vida. No es así el sistema, no es así nada, ¿no? Y como no soy candidato y no planeo serlo, entonces voy a decir algo. Bueno, para empezar, yo creo que si no podemos acompañar, bueno, tenemos que acompañar un proceso. Y obviamente tenemos que evaluarlo. Y tenemos que evaluarlo cada cierto tiempo. Tenemos que evaluarlo con los profesores, con los estudiantes y con los padres. Sí. Porque al final la educación es para el futuro, pero vivimos con un profesor del siglo XXI y con estudiantes del siglo XIX, no puedes. O al revés, en muchos casos, dependiendo del área, ¿no? Tenemos alumnos con celulares superpoderosos, con el profesor con su máquina de escribir. No es así. Tenemos que continuar los procesos existentes, pero tenemos que acomodarlos a la realidad, tenemos que acomodarlos al momento, ¿no? Tenemos que ver qué cosas realmente son importantes para los estudiantes, tanto en el sistema privado como en el sistema fiscal. Tenemos que hacer que sea una educación más similar, mucho más par, de manera que todos los chicos salgan sabiendo, que no haya tanta simetría en la educación que hay en el Oriente como la que hay en el Occidente, por ejemplo, o como la que hay en lugares olvidados de este mundo, como Pando, que realmente es una situación muy complicada el nivel educativo en esos lugares. Entonces, para comenzar y ver lo que sí podemos hacer en este instante, porque ya he dicho lo que se debería hacer, lo que sí podemos hacer y lo que yo les sugiero que haga el gobierno nacional o que haga el gobierno que está viniendo, más allá de evaluar las cosas que están pasando, es una muy importante: mano dura. Mano dura a todos los mandos, desde los directores para arriba, en todos los niveles del Estado. No podemos entender la educación como un proceso aislado de los demás. La educación es un proceso que se da con la policía, que se da con la salud, que se da con muchos otros sectores. Entonces se tiene que empezar a hacer un trabajo coordinado, pero sobre todo, como ya he mencionado, a esos directores que están cobrando para ver quién va a entrar y quién no al colegio, a los que están ahí vendiendo fichas, todos esos, chao. A los que están eliminando los procesos por corrupción de otras personas ligadas a la educación, también, chao. No podemos dejar que gente podrida se dedique a ver la educación de los chicos. Y también podemos ver ahora, o sea, tenemos ahí al Franklin Flores, un sujeto que realmente no tiene la más pálida idea sobre un proceso educativo como presidente de la Comisión de Educación y Salud. Entonces, tenemos que comenzar viendo por nuestras autoridades, los que hacen nuestras leyes, y tenemos que ver que ese proceso de incompetencia se repite en muchos niveles, y no voy a decir todos, porque hay muy buenos directores, muy buenas autoridades y muy buenos docentes. Pero tenemos que agarrar y ser duros y firmes con las malas semillas que existen. Muchas gracias, Gonzalo. Seguiremos compartiendo con ustedes en este espacio denominado ERIS después de la pausa. Vámonos un momento, un espacio, pero ya retornamos a través de las ondas de Radio Magis. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí.
Retornamos con Eris en Radio Magis, compartiendo con Luis Zamora y Gonzalo Ángeles desde esa visión, de esa espiritualidad ignaciana de nuestro país, la educación. Y bueno, ahora viene la pregunta caliente para todos ustedes. Luis, Gonzalo, estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de cuarentena en nuestro país, va habiendo unos cambios estructurales dentro de todo lo que funciona, la máquina que hace funcionar Bolivia. ¿Cuál es su visión pasada esta cuarentena y su visión para el futuro? ¿Cuál sería esa propuesta que tienen ustedes, dijimos, ¿no?, en la posición de ser candidatos? ¿Cuál sería su posición y la propuesta para que este país pueda marchar para adelante en todos los aspectos? Ustedes manejan muy bien el tema de educación. Vamos, perfecto. Desde esa posición, una propuesta para adelante, pasado todo este tiempo que nos está teniendo en una nueva realidad. Voy a dar la palabra a Gonzalito, porque ahí después está... Yo creo que los bolivianos tenemos que desarrollar un nuevo gusto durante este proceso de la pandemia. Les tenemos que agarrar el gusto a trabajar duro y a trabajar juntos. Porque si no trabajamos juntos en este momento, si no trabajamos en equipo como país, tanto productores como consumidores, no vamos a poder avanzar. El mundo post-pandemia nos va a traer una nueva serie de retos que lastimosamente no vamos a poder enfrentar si tomamos malas decisiones ahora. A ti, amigo, que me estás escuchando y estudia más fuerte, porque Bolivia te va a necesitar mañana. A usted, señor, señora, que está trabajando, prepárese porque vamos a tener que trabajar más duro. Nos toca levantar un país. A usted, señor maestro, que nos está escuchando, también forme a los chicos para un mundo difícil. Porque si no les enseñamos a los chicos que es un mundo difícil, el mundo se los va a enseñar y no enseña bonito. Todo el mundo tiene un plan hasta que te llega el primer puñete, decía Mike Tyson. Solo que la vida no da solo uno. Y es momento en el que todos tenemos que trabajar juntos, desde el sector en el que estemos. Porque todos somos importantes. Las señoras que están barriendo, los médicos, nos han enseñado que lo realmente importante son las cosas que dábamos por hecho. Y miren ahorita cómo estamos. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Y no solo está en tus acciones. Amigo, amiga, mañana está haciendo votar. No sé cuándo serán las elecciones. La verdad es que no me quita el sueño. Porque hay muchas cosas que hacer en este instante. Y hay otras prioridades que tiene que tener el país. Una cosa llamada vivir, por ejemplo. Que no se les olvida a las personas que están mandando ahí a marchar a la gente. Tenemos que preocuparnos por las personas. Y las personas tenemos que preocuparnos por quiénes van a ser las personas que van a afrontar los retos post-pandemia. Y no podemos elegir a cualquier penderejil. Aquí no le voy a hacer propaganda a nadie. No me interesa. Pero sí voy a decirles una cosa. Señor, señora, ya nos han encajado votar en contra de algo y tenemos al gobernador más mediocre, incompetente y desinformado de toda Bolivia. No voy a decir su nombre, Félix Pazzi. Pero en este instante tenemos que entender que Bolivia es parte de un todo y nuestras autoridades también son esas personas. Decisiones, señores, decisiones. Yo decido trabajar, yo decido hacer las cosas y yo decido tener autoridades que estén dispuestas a trabajar para las personas. No vamos a elegir a alguien que se va a servir, no podemos elegir a alguien que va a hacer las cosas, tenemos que elegir propuestas. No podemos votar con consigna. Y señores, una vez más, vean a Félix Pazzi, por favor. Es un claro ejemplo de qué ha hecho la educación. Ese señor ha sido ministro de Educación en algún momento. ¿Y qué ejemplo le ha dado pues para la educación a los chicos? Me voy a chupar y voy a ir a hacer unos adobes y todo chillax relax, ¿no ve? Eso no existe. Todo lo que se viene es un reto. Tenemos que levantarnos las mangas y trabajar juntos. Es lo único que podemos hacer. Y el reto está en saber encontrar las nuevas oportunidades. No solo personales, sino para el país. Muchas gracias. Yo voto por Gonzalo. No, mentira.
Vamos entonces, querido Lucho. Sí. Bueno, a ver, a mí me han agarrado en curva, ¿no? Después de todo el Con la discurso, pregunta. dijiste ahora. Sí. No, pero para mí dos cosas, ¿no? Es decir, a Bolivia lo que le espera al año, cuando termine más o menos este proceso de emergencia, es muy duro. Como bien dice Gonzalo, es tremendamente duro porque ya estamos viendo efectos de una recesión económica, estamos viendo efectos de eh, tener nuestro aparato productivo parado tanto tiempo y va a seguir parado lamentablemente por un buen tiempo más. Eh, Estamos viendo precarización de trabajo y todavía más porque dentro de la informalidad que ya teníamos va creciendo la precarización en gente que aparentemente tenía las cosas medianamente arregladas. Pero para mí el tema es lo primero, ¿no? Es decir, reconstruir humanidad. A mí me preocupa mucho lo que voy viendo en redes, lo que voy viendo en la calle cuando me toca salir. Y es que el estar encerrados, el centrarnos en nuestro cuidarnos nosotros, yo solito, nos está convirtiendo en gente muy egoísta. Y nos impide ver la necesidad del otro. Nos impide ver la necesidad de cambios, nos impide ver la necesidad de construcción, nos impide ver la necesidad de reactivación de aparatos productivos, de aparatos educacionales, de aparatos estatales. Para mí el tema va a pasar siempre por esta asimetría económica que tenemos, ¿no? Porque siempre va a ser muy fácil, y quiero que se entienda fácil así entre comillas, porque nunca es fácil, nada es fácil en la vida, pero siempre va a ser muy fácil decirles a los empresarios tienen que esforzarse más y los empresarios esforzar más las fábricas. Eso es fácil, ¿no? Quiero que se entienda bien el No me había dado entrecomillado. cuenta. Se entiende. Pero lo jodido, perdón, lo difícil, siempre va a ser decirle al señor que vende limones en la esquina, ¿sabes qué? Seguí trabajando, ¿no? Es decir, ¿cómo damos respuesta a estas necesidades más individuales, más pequeñas, de menor escala, para que puedan lograr una vida digna, ¿no? Es decir, a mí me ha dado rabia escuchar a cierto personaje, algo quencha dicen por ahí, que decía que se comienza vendiendo limones y después se arma una tiendita, ¿no? La gente que viene del campo vende limones, después se arma su tiendita y después arma su supermercado. Yo quiero saber dónde, porque en mi país no es. Lo siento, en mi país no es. La gente que viene a vender limones del campo se muere en la calle vendiendo limones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos procesos de construcción política que permitan hablar a esa gente, que permitan dar voz a esa gente, que sí ha encontrado en otras opciones políticas que para muchos han sido cuestionables en los últimos 20 años, pero muchos han encontrado en esas opciones políticas una voz que les permitía decir las cosas. Tal vez no crecer, pero les permitía decir las cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esta gente ahora? ¿La vamos a volver a callar? ¿Cómo le ayudamos a darles otra voz? ¿Cómo les ayudamos a encontrar un camino de crecimiento? Entonces, la propuesta principal es, creemos un proceso de país, una visión de país que permita crecer a la gente que realmente está más abajo en nuestra escala, porque es la gente que hace país. Es la gente que al final permite la circulación de dinero, es la gente que al final permite que podamos comer nosotros en nuestras casas como comemos. Busquemos caminos, construyamos juntos, sí, pero no neguemos la pluralidad que existe en nuestro territorio.
porque el riesgo ahorita es volver a esa negación tan arraigada en nosotros que lamentablemente la Revolución del 52 quiso amalgamar, digamos, en una construcción de identidad nacional. No pudo, lamentablemente no pudo. El MAS intentó algo parecido, tampoco pudo. Entonces la pregunta es, ¿cómo jugamos con nuestra pluralidad? ¿Cómo encontramos ese camino para construir desde la diversidad en la que estamos? ¿No? Más que una propuesta, es una pregunta. Lo que sí está claro es que nos toca un camino complicado, como a todos los países de la región, como a todos los países del mundo, pero que algunos lo tienen un poco más difícil, y es el caso de nuestro país, por la misma situación plural de la que nos identifica como país. Luchito, ya que estabas con la palabra, damos tu último mensaje antes de concluir con el programa de hoy. No, pues Adolfo, muchas gracias más bien a ti y a la radio por haberme dado este espacio, por haberme permitido acompañarles esta tarde para compartir un poquito de esta experiencia chiquita todavía que tengo y que me permite también dar algunos elementos para reflexionar. Gracias, Gonzalo, porque también ha sido muy rico escucharte y espero poder encontrarnos algún otro ratito, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos los que nos oyen y nos ven en redes y en radio. Querido Gonzalo. Bueno, de entrada ha sido un placer estar acá, escuchar la experiencia educativa y los aportes que tiene que ser una persona tan entendida como Luis es muy importante. Y bueno, hablar sobre los valores, justo en este mes tan bonito que es el mes de San Ignacio de Loyola, tal vez un poco distinto, ¿no? Es el primer año sin un trabajo social, es una de las la primera promoción en décadas sin un trabajo social. Hay muchas cosas por hacer, gracias por el espacio, hay muchas cosas que se tienen que decir. Y hay muchas cosas que se tienen que construir. La reconciliación nacional es una de ellas. Amigo, amiga que me estás escuchando, no podemos seguir peleados, tenemos que reconciliar al país. No hay dos bandos, hay uno solo, es el que jala hacia el frente, es el que nos va a ayudar a mover el país. Vamos con todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Estuvieron con nosotros en este espacio denominado ERIS Luis Zamora, quien es docente del Colegio Juan 23 en la ciudad de Cochabamba. Gonzalo Angles es ex alumno del San Ignacio de la Paz y actual emprendedor de nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Estaremos, Dios mediante, en otro espacio aquí en ERIS, a través de las ondas de Radio Magis, siempre junto a ustedes. Buenas tardes y hasta el próximo programa.